Sí, te escucho. ¿Alguien quería decir algo? Sí, perdón, perdón, me pareció escuchar. Bueno, esperemos que estamos todos. Sigo compartiendo, ¿eh? Así seguimos un poquito más, porque ahora viene una parte bastante linda. Bueno, esto está bueno también, ¿no? Pero, bueno, acá termina un párrafo, viene un subtítulo que se llama Fronteras, ¿no? Dice Fronteras, y bueno, el enunciador sigue en lo suyo, ¿no? Recuerden que el título de todo el texto es del enunciado en términos de Bakhtin, ¿no? El enunciado se llama La peste es extranjera, ¿no? Y acá viene un poco la parte de eso, ¿no? Es muy interesante porque yo esto lo leía, me acuerdo, en la época de la pandemia y parecía que tuviera resonancias bastante tremendas. En realidad en el primer año no lo leí, no lo hicimos, fue en el segundo. El primero era demasiado fuerte. Pero no tiene nada que ver, es otra cosa completamente distinta. Van a ver cómo él trata eso, ¿no? Porque el problema acá es que dice, bueno, por los medios, y acá se refiere a los medios justamente nacionales, los medios nacionales, no el modesto diario local, ¿sí? Sino los medios nacionales. Se desliza la información, y ahí desliza es un verbo pero usado de manera metafórica, es un subjetivema, porque bueno, da la idea de que la información como que se filtra, ¿no? Así, malintencionada. De que la peste no proviene solo de la falta de agua potable, redes cloacales o de la miseria y el abandono, ¿no? Otra vez, miseria y abandono, ahí aparece una palabra muy fuerte, abandono, subjetividad muy grande relacionada con miseria, ¿sí? Como una verdadera relación causal, aunque él pone I, ¿no? Pone la I nada más, pero miseria y abandono ahí son dos cosas que van paralelas, ¿no? Sino que viene de Bolivia. Está bueno, acá proviene, ¿no? Y viene, que son justamente verbos que tienen un contenido espacial, ¿sí? Y entonces, bueno, si imaginamos al enunciador situado en ese lugar, proviene y viene, son deícticos espaciales, ¿sí? Solo de la falta de agua, sino que viene de Bolivia. Bueno, Bolivia, por supuesto, también es una referencia espacial, pero absoluta, ¿no? Eso encaja en el discurso oficial, que tiene a Bolengo, bueno, a Bolengo quiere decir como un rango, ¿no? Particular, un privilegio, una importancia, ¿sí? Desde el alto medioevo, ¿no? Desde la Edad Media, ¿no? Era muy típico, por supuesto, en las pestes medievales, sobre todo en el siglo XIV, que fue una de las más fuertes, la peste negra, ¿no? Que redujo la población de Europa en dos tercios casi. Bueno, justamente siempre de alguna manera se pensaba que la enfermedad venía de afuera, ¿sí? Entonces se cerraba todo. Y a todo extranjero era considerado un peligro y a veces se los llegaba a asesinar incluso si se los encontraba de forma sospechosa, etcétera. Si se los consideraba de manera sospechosa, etcétera. Por supuesto, no había las formas que hay ahora de comprobar eso, digamos, comprobar si un extranjero tiene la enfermedad que va a transmitir. No sé si me escucharon o ahí o se fue el audio. Bueno, perfecto. Sí, se escucha. Eh, Porque bueno, acá lo que dice es, por esta causa se cierra la frontera, se nos pone en cuarentena, se decreta la expulsión de una caterva de desgraciados sin papeles y se nos fumiga, ¿sí? Acá es muy interesante todo esto,
porque, bueno, justamente la expulsión, muchas veces en algún caso se trata de trabajadores de la zona, bolivianos, porque ustedes saben, la frontera con el norte es una frontera muy porosa, la gente va y viene, digamos, no considera la frontera existente incluso, ¿no? Porque para los pueblos de la zona esa frontera es totalmente trucha. Y los pobladores van y vienen a trabajar acá o allá, depende de las circunstancias. Entonces, bueno, expulsan gente, se cierra la frontera, se nos pone en cuarentena, e incluso se nos fumiga, dicen, ¿no? Ahora, lo que yo preguntaría en este caso es el nos, que aparece varias veces, ¿sí? Acá, y acá dejamos también, ¿no? Dejamos de ser los hermanos de tierra adentro, entre comillas, ¿no? ¿Qué tipo de nosotros sería este? ¿No? Como referencia personal. Y después vemos si es díctica o no. Pero hay una referencia personal ahí. ¿Y a quién se refiere él? ¿Qué incluye en ese nosotros? Expresado por el nos, ¿no? De forma pronominal. ¿Qué les parece que es? Y el dejamos también es el mismo. Digamos, por eso ahí tienen una pista, ¿no? Por todo lo que dice ahí, bueno. Sí, es pronominal y habla de los blancos contra los negros. Lo estoy poniendo en una exageración, pero de los que no son bolivianos. No, pero yo hablo de nosotros más que nada. ¿A Ah, de quién lo nosotros. pone en cuarentena? ¿A quién se pone en cuarentena? ¿O se lo fumiga? Porque él se incluye. Si en nosotros él está incluido. Si en nosotros él está incluido desde ya siempre. Pero ¿quién más? Ahí tenemos que pensar. El enunciatario, ¿sí? Es decir, a quién se está dirigiendo, o no. Porque si incluye al enunciatario, sería inclusivo. Si lo excluye, es exclusivo. Y si se refiere a todos, como el que apareció antes, sería Abarcativo, abarcativo. ¿no? ¿Mm? Claro, es abarcativo, ¿no? Y no, porque ¿a quién se pone en cuarentena? ¿A todo el mundo? Claro, no. No. A los lectores de Clarín, no. ¿Sí? A Claro. todos los lectores de Clarín, no. A todos los enunciatarios, no. ¿Sí? Al contrario, al enunciatario no se lo pone en cuarentena. El enunciatario es aquel a quien se dirige la nota. ¿Sí? Por eso le dice, dejamos de ser los hermanos de Tierra Adentro. Nosotros, los norteños, o los del noroeste, está diciendo. ¿Sí? No ustedes. ¿Sí? Nosotros somos los que estamos acá. Entonces es exclusivo. No es deíctico, ¿sí? No es deíctico, pero de todas maneras es muy importante entender eso, de que está haciendo, sí, un poco lo que quería decir Pablo. La distinción, sí, sería un poco esa. Nosotros, los negros, digamos, sí, tal cual. Y ustedes, los blancos. Eso es lo que está diciendo. Puesto de otra manera sería nosotros, los de tierra adentro, acá como dice, los hermanos de tierra adentro, ¿no? Y ustedes, los porteños, ¿sí? Los que manejan todo, el gobierno, ¿sí? Los que leen el diario Clarín, a eso se está refiriendo. Esos quedan excluidos, ¿sí? A eso no se los fumiga, no se los pone en cuarentena, ni nada. Cuando, como yo le decía, acá hubo también casos de cólera, en Capital, en Provincia de Buenos Aires, etcétera, hubo casos de cólera. Por supuesto, había muchas leyendas urbanas, ¿no? Cosas como la famosa ensalada, eso. Una familia que se murió por comer una ensalada, ¿sí? Y menos la madre que le puso limón a la parte que se sirvió ella. Bueno, el limón mató todos los bichos, entonces ella no se murió. Se murieron, se murió todo el resto de la familia. Ese tipo de leyendas que circulan siempre
¿sí? En ese momento no se decía fake news, pero era también una estupidez, una fake news total, pero bueno, acá se tuvo que empezar a hacer la campaña famosa de la lavandina, ¿no? De ponerle lavandina a la comida, 2 o 3 gotitas nada más, por supuesto, porque la lavandina es tóxica, no se toma, ¿no? Pero sí 2 o 3 gotitas, porque eso limpiaba básicamente las bacterias, todo tipo de bacterias, ahora también. Yo lo sigo usando, eso, hoy por hoy, digamos, ¿no? Porque mata la Escherichia coli, mata un montón de bacterias que pueden estar en la verdura cruda, digamos, no la verdura cocida, por supuesto, sino la verdura cruda, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahí la culpa la tenían lo de afuera. Primero los bolivianos, después el norte, ¿sí? Y los ponen en cuarentena ellos, ¿sí? Pero resulta que hay cólera en todos lados, ¿no? Entonces por eso dice, de pronto, que también es un subjetivismo, por supuesto, ¿no? Es rápidamente, de repente. Y acá está bueno esto también, una caterva de desgraciados sin papel, ¿no? Esto es un apelativo también, por supuesto, donde dentro del apelativo hay básicamente un subjetivismo que es desgraciado, es como el infeliz de antes, ¿sí? Tampoco es decir, es insultante decir desgraciado, es como decir pobre gente, ¿sí? Lo mismo de caterva, caterva en general suele ser un poco despectivo, pero en realidad también en este caso está marcando una compasión, o en todo caso, caterva es la forma en que otro se dirigiría a ellos. No es la palabra que él usaría, sino que otros usarían esa palabra, seguramente, ¿no? Le podría poner comillas, en ese caso sería más claro. Como acá, ¿no? Hermanos de tierra adentro, es un apelativo, acá, empieza acá, ¿no? Los, ¿sí? Pero que marca con las comillas, que es la forma en que el resto del país se refiere, va, en realidad más que nada a Buenos Aires, se refiere a la gente del interior, ¿no? Hermanos de tierra adentro. Eso también es un apelativo. Y una caterva de desgraciados sin papeles también es un apelativo. Donde desgraciados significa eso, digamos, pobre gente, que no, porque no tiene papeles los expulsan, ¿sí? Como si ellos fueran los culpables de algo, porque ni siquiera está probado que estén enfermos. Si no están enfermos, no contagian, pero en lugar de certificar eso, los rajan, como echándole la culpa de que ellos por ahí trajeron la enfermedad. Cuando, repito, la enfermedad tiene como causa, básicamente, la pobreza y la falta de agua potable. Como dice acá, ¿no? Que los medios dicen que la peste no proviene solo de la falta de agua potable, redes cloacales o de la miseria y el abandono. Obviamente, al no haber redes cloacales, el agua potable es más difícil de conseguir porque bueno, los desechos contaminan las napas de agua y entonces ahí también se contagia. Toman agua contaminada porque no hay agua potable. Ni hay elementos potabilizadores que se podrían usar también, ¿no? Como emergencia, ¿no? Por supuesto no se puede utilizar en cualquier momento, pero hay pastillas potabilizadoras, hay un montón de cosas, pero en realidad lo que necesitaban es agua potable, tanques de agua. Bueno, eso se llegó a distribuir, me acuerdo que se distribuía por acá, por el conurbano, digamos, en ese momento no se llamaba conurbano todavía, Gran Buenos Aires, se distribuían tanques de agua potable, donde no había agua corriente, porque el agua corriente, el peligro, el agua no corriente, digamos, el agua de pozo podía estar contaminada de cólera, entonces la gente se muere. O por lo menos colma los hospitales, digamos, no es lo mismo porque acá hay hospitales, pero de todas maneras el tratamiento es complicado. Entonces con el agua potable, obviamente se soluciona el problema de la contaminación, ¿sí? Eso es evidente. Y bueno, por supuesto, miseria y abandono es eso, básicamente, no tener agua potable, no tener cloacas, eso es abandono, pero abandono no de la gente en sí misma, sino del gobierno, ¿sí? El responsable es el gobierno que abandona a esa gente que obviamente no puede procurarse por sí misma agua potable o redes cloacales. Evidentemente, lo único que puede hacer es tratar de buscar en algún lugar, quién sabe dónde, piense que está en Jujuy, en un pueblito, que concretamente se llama Yala, el pueblito donde vivía Tizón se llama Yala,
Es un pueblito muy lindo, pero bueno, más en esa época un pueblito perdido en medio del desierto. Voy a decir esto, pero quiero decir el desierto literalmente, ¿no? Literalmente, con muchísima sequedad, etcétera. Muy difícil conseguir agua ahí, si no hay agua corriente y si no le llevan agua en tanques. Entonces eso es lo que produce el cólera, no la gente que viene de afuera, porque sí, ¿no? En todo caso, la gente que viene de afuera se enferma también, y sí, porque tiene la misma característica, digamos, son pobres, no vienen con agua, no vienen con agua y con cloacas portátiles, digamos. ¿Sí? Todo eso tiene solución, pero el abandono provoca que no haya solución. Y lo mismo acá cuando dice somos todos extranjeros, se refiere a nosotros los del interior. ¿Sí? Ya no somos los hermanos, somos todos extranjeros, es decir, nos identifican con los bolivianos, por decirlo así. Somos como si fueran bolivianos, somos extranjeros con respecto al centro del país. ¿Sí? Y además culpables, digamos, culpables de enfermarse. ¿Sí? Bueno, me salteo algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, digamos, todo lo demás no es interesante, se repite mucho. Los verbos están en presente, bueno, obviamente recuerden que los verbos al estar en presente, decreta, fumiga, pone, cierra, ¿sí? Encaja, son todos verbos en presente que marcan sí acá la simultaneidad con el momento de la enunciación. ¿Sí? Es el momento de la enunciación. Lo mismo que eleva, por supuesto, ¿no? Eleva, que en este caso también es un subjetivema porque es un verbo utilizado metafóricamente. El cólera se eleva a la dignidad de destino o condición de nacimiento. En realidad el verbo es elevarse, ¿no? Con C. Y bueno, digamos, que el cólera se eleve, por supuesto, es una metáfora espacial, ¿no? Una manera de decir. A la dignidad de destino o condición de nacimiento. Acá la palabra destino yo la marcaría como subjetiva también por la importancia que tiene, por todo lo que decía antes, ¿no? Eh, Porque justamente en lugar de ser una situación histórica, social, concreta, debido a la pobreza y a la miseria de la región, ¿no? Es el destino. ¿Sí? Como esas personas que se resignaban. ¿Sí? Es la teoría de él, digamos. Es, bueno, la persona se resigna. ¿Sí? Y acá dice, bueno, los medios y el discurso oficial, ¿sí? Que ahí también podríamos poner oficial como subjetivema, es el discurso del gobierno, ¿sí? Considera que, bueno, que la enfermedad es así, es un destino, es lo que tiene que pasar. ¿Qué va a ser? Hay que aceptarlo. ¿Sí? Que se mueran los que tienen que morir, sería una cosa así. Y sí, efectivamente, la gente se muere, ¿no? Pero para él no es eso, para él no es el destino. ¿Sí? Por eso dice, bueno, el hombre muere desintegrándose en aguas y vuelve a ser lo que fue. ¿No? Bueno, por supuesto es un texto literario, ¿no? Evidentemente, y ahí describe de manera metafórica cómo es la muerte, ¿no? Desintegrándose como subjetivema, ¿no? Y vuelve a ser lo que fue, agua, ¿no? O nada. Si se desintegra, es nada también, ¿no? Se puede interpretar de las dos maneras, ¿no? Nada, polvo, agua. Somos más que nada agua en realidad, ¿no? Pero en este caso es agua literal, digamos, es agua, no queda más nada. Queda prácticamente un esqueleto. Pero ni aún así, el infortunio, también como subjetivema, muestra el torvo rostro de la rebelión. Otra vez con esto, ¿no? Torvo, ¿sí? Torvo que, ¿no? Quiere decir feo, feroz, ¿no? Agresivo, ¿no? Porque la rebelión es violenta, o sea, no hay una rebelión pacífica, la rebelión es rebelarse, ¿sí? Porque bueno, está bien, no se puede rebelar como Gandhi y dejar que te pasen por encima, está bien, pero eso porque creen en la reencarnación, etc. Si crees en la reencarnación, no hay problema,
después deja que te pisoteen porque total vas a reencarnar. Pero no, si crees en esta vida, la rebelión, si no es violenta, no existe. O por lo menos digo violenta, digo algo fuerte, ¿no? Por eso es el torvo rostro de la rebelión. El rostro de la rebelión no es pacífico, no es por favor deme agua, porque no te la van a dar, ¿sí? No te la van a dar el agua si la pedís por favor. Hay que pedirla con un poquito más de fuerza. Entonces, bueno, lo que dice es que ni siquiera así aparece la rebelión. La gente no se rebela. La gente acepta el destino, ¿sí? Que es el discurso oficial, de alguna manera, ¿no? Y acá aclara, ¿no? Como debiera ser si el dolor no amortiguara los resortes, ¿no? Interesante esto, ¿no? Amortiguar, acá como metáfora también, ¿no? Eh, el dolor, ese infortunio, la experiencia del dolor de que hablaba ahí arriba, ¿no? El dolor parece que amortigua los resortes, es decir, impide que la gente se rebele. Es como un círculo vicioso. La gente se resigna al dolor si no se rebela y el dolor encima lo hace peor todavía las cosas, porque hace que la rebelión sea cada vez menos posible. La gente sufre más, se debilita más. Entonces cada vez la rebelión es menos posible y hay más dolor. Entonces es como un círculo vicioso, ¿no? Por eso dice, el infortunio no muestra el torvo rostro de la rebelión, sino el de la muerte preasignada. Ahí es muy interesante también como su vema, ¿no? La muerte está como justamente destinada. Esa gente está como marcada para morir. Nace para morir, ¿no? Y bueno, después termina, bueno, la frase con de la marchita ternura del corazón. Bueno, también es una frase muy hermosa, podemos decir marchita como metáfora. También es un subjetivo muy, muy lindo, ¿no? Por supuesto. Es decir, la cara de esa gente que él la estuvo viendo, ¿no? Esa gente que está esperando ahí para que la atiendan, pero en realidad está esperando para morirse, ¿no? En realidad, la cara que ve ahí es la cara de la gente que está por morir y a su vez eh, que tiene el corazón marchito, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Tiene el corazón marchito, tal cual, ¿sí? Porque está resignada, vuelve a eso, está resignada a morirse. Bueno, acá ya estamos por terminar, lo que llegamos. Dice, bueno, en la botica del pueblo, ¿no? También una localización o referencia espacial absoluta en este caso, pero cuando dice he ido, ¿sí? Aparte de aparecer otra vez la primera persona, acá empieza a relatar otra vez, pasado inmediato, ¿no? También hay una referencia espacial, ¿no? Deíctica en este caso sí, porque designa el movimiento, ¿no? Se ha movido de un lugar a otro. Fue a la botica del pueblo. Fue a comprar unos ungüentos, ¿no? No dice para qué, no dice si es para él o para ayudar. En realidad es para ayudar, para colaborar, ¿no? Porque él es un tipo de, bueno, que tiene un sueldo y bueno, puede ayudar, digamos, él no es pobre, ¿no? Pero está ahí en el medio, la pobreza. Entonces, bueno, compró unos ungüentos, sí. Seguramente es para colaborar con la joven médica, pero no lo dice. Encuentro, ¿no? También otra vez, a una vieja. En realidad el apelativo es más largo, ¿no? No es una vieja solamente, es una vieja que suele proveer tal casa y otras de carne de chivos. Ese sería en realidad el apelativo completo. Fíjense que recuerden que los apelativos pueden ser muy largos, ¿eh? Porque es muy importante esa información. Él da, no es una vieja cualquiera. ¿Eh? Él ya vio otros viejos ahí, debajo del árbol. ¿Sí? Debajo del árbol había viejos. Acá estoy una vieja particular que provee carne de chivo. Dice, ¿sí? Que ya no la traerá, porque se la quitan los gendarmes. ¿Sí? Eso es, otra vez, discurso referido indirecto. ¿Sí? ¿Por qué está el verbo decir? Pero bueno, no escuchamos la voz de la vieja tal cual habló.
pero sí lo que le dijo al yo, a la primera persona, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué se la quitan los gendarmes, no? Y entonces ahí sí aparece discurso directo, ¿no? Con la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen con ella? Pregunto. Eso es discurso directo, porque ahí está lo que él efectivamente dijo, las palabras que él dijo. Se la comen ellos, dice. ¿Sí? Ahí también discurso directo. Esta vez sí habla la vieja. Escuchamos la voz de la vieja. Como si hablara de un fenómeno natural. ¿Sí? Y ahí está, nos cuenta cómo es la voz de ella. Es decir, el tono de ella, ¿no? No lo dice de manera indignada, no lo dice de manera irónica, no, lo dice, sí, se la come, se la sacan los gendarmes. Así que no va a traer más carne. Si se la sacan los gendarmes para comérsela, ¿para qué la va a traer? Ella la traía para vender, obviamente, ¿no? Que proveer significa vender en este caso. Y bueno, si la quitan los gendarmes, ¿para qué la va a traer? Entonces, bueno, es un fenómeno natural. Para ella. ¿Sí? Ahí tenemos un subjetivismo natural, pero no para el enunciado, sino para la vieja, ¿no? Y acá, bueno, hay toda una parte, sí, un diálogo, ¿no? El diálogo, habitualmente un diálogo narrativo, un diálogo así casi de cuento, de ficción, suele darse de manera directa, ¿no? ¿Usted qué sabe de remedios? Pregunto al boticario, ¿no? Y acá aparece algo interesante. Si vemos, usted aparece por primera vez un enunciatario, pero interno al enunciado, ¿no? Y no es el lector, sino que aparece una segunda persona, singular, ¿no? Tanto en el pronombre como en el verbo, los dos están en segunda persona del singular, deíctico puro, ¿sí? Pero se refiere al boticario, aquel con quien está hablando en esa situación concreta, en ese momento que está contando, ¿sí? No es el enunciatario del texto. Entonces, bueno, le pregunta al boticario, ¿qué piensa, no? Piensa lo mismo, también piensa acá, es un verbo en segunda persona del singular, ¿sí? Tanto sabe como piensa, esto es lo que yo les conté la otra vez, ya se los había dicho, usted, en el castellano que manejamos nosotros, requiere verbos que son de segunda persona singular, pero son iguales a los terceros. ¿Sí? Sabe también es de tercero, y piensa también es de tercero. En este caso es de segunda. ¿Sí? Tienen que saber distinguir cuándo es de primera, perdón, de tercera y cuándo es de segunda. Se sabe porque acá le está hablando de usted, ¿sí? Si le hablara de vos, diría, vos que sabés de remedios, ¿qué pensás que haremos? ¿Sí? Y ahí es solamente segunda persona, no hay duda, porque sabés y pensás, ¿sí? O sabes y piensas de tú, ahí es solamente segunda persona. Pero el problema con usted es que requiere verbos que son iguales a los de tercero. Entonces puede haber ahí una ambigüedad o una dificultad para identificar el tipo de verbo, ¿no? La persona del verbo, ¿no? Pero bueno, acá no hay duda que es de segunda persona porque se dirige a un usted, que equivale a un tú o a un vos. Bueno, el haremos acá repite lo mismo, ¿no? Haremos nosotros. Lo que pasa es que en este caso, haremos incluye al enunciatario que es el boticario en ese momento. Entonces ahí es inclusivo. Dentro del enunciado es inclusivo, porque incluye al enunciatario, ¿sí? E incluso podría ser abarcativo, porque también incluye a todos, no es nosotros dos nada más. Que en realidad es abarcativo, porque no es nosotros dos, ¿sí? Usted y yo, sino es usted, yo y nuestros coterráneos, los que vivimos acá y estamos en medio de este quilombo, ¿sí? Bueno, me faltan 10 minutos más. Él se encoge de hombros y dice que nada, ¿sí? Ahí es otra vez discurso indirecto, ¿sí? Quizás dijo nada, la palabra nada, pero como no pone comillas, no podemos saber si dijo la palabra nada o si dijo otra cosa. Pudo haber dicho que es una puteada, ¿no? Luego dice,
Este luego es importante acá porque es una referencia temporal cotextual. ¿Sí? Es luego de lo anterior. Es cotextual. ¿Sí? Porque, fíjense, si por ejemplo ustedes me preguntan algo, si me preguntaran algo ahora y yo les dijera luego, después le contesto, ¿sí? Bueno, eso sí es deíctico, porque es luego de ahora, luego de lo que estoy hablando ahora, ¿sí? Es dentro de un rato. Entonces sí, por supuesto, eso es deíctico, pero acá no, acá es luego de lo que dijo antes, ¿sí? Y bueno, ahí le atribuye al boticario, tradicionalmente en los pueblos el boticario es un personaje muy importante de alguna manera, ¿no? El boticario es farmacéutico, pero también vende otras cosas, vende un poco de todo, y da consejos y es médico a veces también. Entonces le atribuye toda una frase sumamente literaria, que difícilmente la haya dicho de verdad, ¿no? Pero bueno, está bien. Dice, uno nace como puede, crece, trabaja, ama un poco, porque el mundo sin amor es un mundo muerto, se casa, envejece y muere como sea. Eso es todo. ¿Sí? Bueno, por supuesto, es una elaboración literaria, ¿no? Como si el boticario fuera un personaje. Probablemente lo fuera, pero qué sé yo. Es difícil imaginar que le haya dicho eso exactamente. Pero bueno, al ponerle comillas, lo que nos está queriendo decir es que eso dijo el boticario. Si le creemos o no le creemos, nunca lo vamos a saber. Tendríamos que preguntarle al boticario qué le dijo realmente, si existió o no existió, qué sé yo. Son datos que no podemos saber. ¿Sí? Por eso analizamos el texto nada más. No tenemos otra cosa para analizar que el texto. ¿Qué sabemos si había un boticario ahí? Si le preguntó y le contestó eso, qué sé yo. Y acá igual es interesante que hay una serie de subjetivemas que remiten a lo que piensa el boticario, lo que siente el boticario, ¿no? Que lo mismo está en puede, ¿no? En ama un poco, ¿no? ¿Sí? Que es una cuestión pesimista, qué sé yo, uno podría decir, bueno, no, qué sé yo, sí, yo amé mucho, sí, yo no es mi caso, pero bueno, supongamos, ¿no? Es un poco pesimista el boticario, ¿no? Y esa cosa de medio de pueblo, de ser pesimista, ¿no? El mundo sin amor es un mundo muerto. Y bueno, también, mundo muerto. Se casa, envejece y muere como sea. Eso es todo, ¿no? Y acá todo también actúa como un subjetivo más bien pesado, ¿no? Porque bueno, todo eso que él dijo, en realidad es todo. Y uno podría pensar, bueno, pero no, hay más en la vida, qué sé yo, ¿no? No sé, estudiar, por ejemplo, cuando ustedes estudian, viajar, ser feliz, qué sé yo, pero no dice eso. Dice, esto es todo, ¿no? Y después, bueno, termina en el último párrafo en yo pienso, ¿no? Acá aparece otra vez la primera persona en singular, tanto en el pronombre como en el verbo, los dos son deícticos, de primera persona singular, en los extranjeros expulsados de esta tierra lejana, ¿sí? Ahí eso es un apelativo, ¿no? Todo es un apelativo. Y lejana, por supuesto, es, como ya sabemos, un subjetivema, ¿no? Afectada por la desocupación, el atraso, ¿no? Bueno, hay todos subjetivemas, ¿no? El atraso, la incuria, ¿no? O sea, todo lo que decía antes, ¿no? El abandono, eso, ¿no? Y después se pregunta, ¿no? Estas son, de alguna manera, eh, preguntas que se hace a sí mismo. Es una pregunta polifónica, se llama eso también, la pregunta que uno se hace a sí mismo, ¿no? Y dice, nos tendremos que ir todos, ¿no? Y este tendremos también se refiere a los habitantes del norte, ¿sí? Es exclusivo. Tendremos, otra vez, que elegir entre el bienestar o la soledad riesgosa y la vergüenza, ¿no? Bienestar, riesgosa, vergüenza, ¿sí? Son subjetivismas también, y acá pone justamente en la balanza, ponen, bueno, irse en busca de bienestar o quedarse ahí en medio de la peste, ¿no?
con una soledad colectiva, porque en realidad es una soledad de todo un pueblo, no la soledad de él solamente, sino la soledad de todo un pueblo o de toda una región, ¿no? De toda una región frente al resto del país. Eso también es una forma de soledad, por el abandono, ¿no? Por el abandono, en medio de la peste. Y la vergüenza también. De alguna manera eso suma a la vergüenza. Digamos, el abandono se suma a la vergüenza. La vergüenza es un resultado de haber sido abandonado también, ¿no? Y de morir como dice él, de morir deshaciéndose en agua. Eso es como una vergüenza también, ¿no? Eh, no porque ellos tengan la culpa de verdad, sino porque son culpados, ¿sí? Porque se les atribuye la culpa y por lo tanto se reacciona con vergüenza, ¿sí? Encima que somos pobres, tenemos vergüenza. Y sí, lamentablemente sí, se pasa eso, ¿no? Bueno, y termina diciendo, en realidad, contestándose a esas preguntas, la pregunta polifónica, el enunciador se pregunta a sí mismo, pero se contesta, ¿sí? No es una pregunta para el otro, como la de Bakhtin, digamos, que se pregunta al otro para esperar una respuesta. No, se da él mismo la respuesta. Y dice, nada, ¿sí? Con una subjetivema, ¿no? Nada en el mundo vale la pena que uno sea parte de lo que les propone, ¿sí? Entonces la respuesta es, no, yo me quedo acá. O hay que quedarse en su tierra, en lo que le es propio, pese al abandono, la pobreza y todo lo que está pasando ahí con la peste, etcétera, que puede volver, ¿no? Bueno, digamos, con esto más o menos terminamos. Por supuesto, faltan cosas, faltan el verbo, se repite mucho los verbos en presente. Acá, por ejemplo, en traerá hay un verbo en futuro. Bien, ¿no? Bien, eso indica posterioridad, está bien. ¿Sí? La mayoría de los verbos están en presente, pero hay algunos en pasado y otros están en futuro. Y acá el futuro es justamente que la vieja no va a traer más carne porque se la afanan los gendarmes y se la comen ellos. Bueno, entonces el futuro es eso. El futuro que está marcando la vieja, ¿sí? La vieja proveedora, digamos, de carne, es que no va a haber más carne tampoco. ¿Y para qué la va a traer si se la comen los gendarmes? Bueno, y acá tendremos, perdón, también acá es interesante, tendremos, aparte de la deixis personal, bueno, no es deíctico porque es exclusivo, pero digo, aparte de la referencia personal, es verbo en futuro, los dos, ¿sí? Bueno, obviamente es el mismo verbo. Tendremos es futuro de tener, ¿no? Entonces, indica también posterioridad. O sea, futuro inmediato, bueno, sí, digamos. O sea, en el futuro nos tendremos que ir, tendremos que elegir, ¿sí? En realidad, por supuesto, es tendremos que ir, es la frase verbal, ¿no? Tener que ir, tener que, equivale a deber, es lo mismo. O sea, deberemos irnos, deberemos elegir entre el bienestar o la soledad. Esa es la pregunta que él se hace. Y se responde diciendo no, ¿sí? Porque nada vale la pena irse. Y eso lo dice también como exiliado, ¿no? Recuerden que yo les conté que él estuvo exiliado en España en la dictadura, entonces al haber vivido el exilio, bueno, concluye diciendo justamente, nada vale el exilio, digamos, nada vale irse. No hay bienestar posible yéndose de la propia tierra, ¿sí? Esa es la conclusión que él saca, por supuesto, subjetiva, ¿no? Bueno, con esto redondeamos este artículo, pero bueno, ya termina, ¿no? Pero en la próxima clase, bueno, me pueden hacer algunas preguntas sobre o traigo algún otro más breve, para repasar un poco todos los temas que estamos haciendo ahora, porque lo importante en realidad es esto. Y les digo de paso cómo va a ser el parcial.